Bien, señores, hoy es Día de las Madres. Felicidades para todas las madres de la República Dominicana y el mundo. Madre, la más bella expresión de amor y abnegación. Felicidades para mi adorada madre Celestina Pérez y a todas las madres de la República Dominicana. Bien, señores, nosotros estamos a punto de entrar a la segunda fase de la desescalada que ha implementado el gobierno dominicano desde el miércoles de la semana pasada. Eh, si hacemos una evaluación de todo el proceso que se ha desarrollado y comparamos República Dominicana con los demás países de la región, este es uno de los países que lógicamente ha tenido un buen manejo de la pandemia. Las estadísticas, aunque nos acercamos a los 17,000 casos del COVID-19 y a los 500 fallecidos, cuando usted compara con otros países y la cantidad de internos y la cantidad de personas en UCI, es decir, la diferencia es grande, ¿verdad? Pero seguimos lidiando con una pandemia y cada vez, como decían las autoridades, se imponen un mayor sacrificio de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Las autoridades tienen la responsabilidad de implementar medidas que permitan que se pueda controlar la pandemia, que se pueda lograr doblar la curva para abrir las puertas de manera definitiva a la economía y a las actividades cotidianas. Pero evidentemente que estamos en una etapa, y así lo decíamos la semana pasada, de que se necesita un mayor sacrificio de cada uno de nosotros. Lo decía la Organización Panamericana de la Salud y la OMS esta semana, lo decían las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Ahora es el momento de ser más estricto en la aplicación de las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social, eh, para que se pueda tener el control que se ha planificado de la pandemia. El control es lo que va a permitir que se pueda ir pasando de fase 1 a fase 2, que como decía, tendrá que anunciarse el próximo miércoles 3, para luego pasar a fase 3 o fase 4, es decir, una fase dependerá de la otra. Precisamente esta semana se debatía en el Congreso Nacional la ampliación del estado de emergencia. El presidente ha estado pidiendo un permiso de 25 días más. Le fue aprobado en el Senado de la República, pero el pasado viernes, mientras se grababa este programa, la Cámara de Diputados tenía previsto conocer el proyecto, ¿verdad? El permiso que ha pedido el presidente, pero no fue posible porque hay un rechazo de la oposición política y no lograron reunir la cantidad de votos suficientes como para abrir la orden del día en la sesión, y el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que convocar para el pasado sábado. Entonces, eh, diferentes sectores han dicho que realmente se necesita una ampliación del estado de emergencia. Lo ha pedido el empresariado dominicano, que es muy afectado. Todos somos afectados por esta pandemia, pero el empresariado dominicano es muy afectado porque la economía está totalmente paralizada. Los empresarios quieren abrir las puertas de sus empresas, pero también se necesita el control de la pandemia para no exponer el país a una segunda ola del coronavirus. Entonces, el empresariado le pidió al Congreso aprobar la ampliación del estado de emergencia para que se pueda seguir aplicando el plan de las fases, la fase 1, la fase 2, que implica apertura gradual de cada una de las actividades económicas del país, de manera tal que se pueda ir volviendo a la normalidad. Eh, Como les decía, este programa se graba los viernes y estaba previsto que el sábado se conociera la ampliación del estado de emergencia. El partido de gobierno no hace mayoría en la Cámara Baja y la oposición planteó el pasado jueves que están en totalmente desacuerdo con la ampliación, entienden que se puede manejar la situación sin que se amplíe el estado de emergencia, pero
Las autoridades entienden lo contrario, también la OMS, también el Ministerio de Salud Pública, también lo entiende el empresariado y el sector comercial de la República Dominicana. Entonces, ojalá que pueda haber algún tipo de entendimiento que permita que se pueda seguir aplicando cada una de las medidas que se han estado implementando a lo largo de estos 2 meses y medio, de manera tal que nosotros podamos lograr el control absoluto de la pandemia. No vamos a eliminar el coronavirus, lógicamente, porque no existe todavía una vacuna que permita controlarla, ¿verdad? Pero sí podemos reducirla con el distanciamiento social, con la aplicación de una serie de medidas como la higiene, el uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, va a, a necesitar mucho de la buena voluntad de cada ciudadano, va a necesitar mucho de la buena voluntad de la clase política, del empresariado, de todos los sectores, para que nosotros podamos tener ese control necesario de la pandemia que nos permita volver a una relativa normalidad, como ya está ocurriendo en algunos países de Europa y en los Estados Unidos, que han logrado controles de la pandemia y la gente ya está yendo al trabajo, está yendo a algunas actividades no masivas, pero se está logrando retornar a una cierta normalidad. Por eso digo, se necesita de mucha responsabilidad de todos, gobernantes, gobernados, clase política, clase empresarial, sociedad civil, todos los sectores. Hemos pagado un precio muy elevado. La población dominicana ha estado por más de 2 meses encerrada, con un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, que fue variado hace unas semanas, ¿verdad? Se varió y se movió a 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a sábado y de 5 de la tarde a 5 de la mañana de los domingos. Es un sacrificio que se ha tenido que hacer en cada hogar, ¿verdad? Para mantener ese distanciamiento social necesario y porque se ha demostrado que es la única forma de tener ciertos controles de este virus. Entonces, la población ha pagado ese precio, mucha gente ha perdido sus empleos, muchas empresas han cerrado, el costo para el Estado es enorme, más de 57.000 millones de pesos se han destinado en estos 2 meses y medio para la protección de la gente que ha perdido sus empleos, para la aplicación de una serie de programas, pero los empleadores han visto reducir su producción, han visto reducir sus ingresos. Cada sector ha sido afectado. Estamos contando miles de personas infectadas por el virus. Nos ha costado casi 500 muertos en el tiempo que lleva la pandemia y nos va a costar más muertes porque, como decíamos, no hay control absoluto de la pandemia, no se va a lograr hasta que no se tenga la vacuna. Es decir, es momento de seguir haciendo sacrificios, es momento de seguir cada quien haciendo su aporte de manera tal que en un tiempo no muy lejano podamos tener resultados positivos de las acciones que se están aplicando para esta pandemia. Si ustedes observan, el turismo está en cero, totalmente en cero. El país no está recibiendo los ingresos a través del turismo, a través de las exportaciones, a través de las remesas. Todo se ha caído y eso está impactando también en el precio de la divisa. Ahora mismo el dólar está rondando casi 59 por 1, producto de la situación que estamos viviendo. Es decir, no está ingresando dólares a la economía, como tampoco está ingresando a otras economías del mundo, porque la población ha estado encerrada. Eso es parte del costo que estamos pagando. Ha estado encerrada y se ha caído el aparato productivo. No tenemos exportación, 7.500 millones de dólares que entraban por el turismo no están entrando, 6.500 millones de dólares que entraban por la remesa no están entrando en este momento y 5.000 millones y pico de dólares que entraban por las exportaciones no están entrando. Es decir, que es una situación crítica para el país, para los ingresos. Bueno, y eso provoca cierta incertidumbre. Si usted pregunta ahora mismo cuál es la principal preocupación de la gente, te dice la economía, la salud, lo reflejan las encuestas que se están realizando.
El propio Banco Central decía esta semana que la gente mantenga la calma hasta que los sectores generadores de divisa comiencen y se reactiven, ¿verdad? Que la gente no salga de manera precipitada a buscar dólares, porque eso crea un problema mayúsculo para la economía, eso te incrementa la tasa, te devalúa el peso, entonces la gente que mantenga la calma, porque a medida en que vayamos haciendo un sacrificio mayor, que se vayan abriendo las fronteras, que se reactiven esos sectores, tendremos más dólares para el uso que se le da en el día a día en la economía local. Otro aspecto de la pandemia es la campaña electoral. Nos ha tocado enfrentar una pandemia en medio de una campaña electoral y esto ha distorsionado mucho el proceso que se ha estado desarrollando para garantizar la seguridad de la gente, para garantizar la salud de la gente, para lograr los niveles de control de la pandemia, porque hemos visto del lado de la oposición y del lado del gobierno niveles de manipulaciones tendentes a sacar ventajas políticas de la situación de desgracia que estamos viviendo en la República Dominicana y que están viviendo, lógicamente, otros países del mundo. Lo que ustedes observaron en el Congreso Nacional el pasado viernes es una muestra de eso, ¿verdad? Desde el gobierno se entiende que se necesita más tiempo para el control de la pandemia, pero la oposición entiende que no. ¿Por qué la oposición entiende que no? Porque la oposición, en un momento en que está buscando votos para tratar de ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso Nacional, entiende que por las acciones que implementa el Ejecutivo, tiene ventaja frente a la oposición. Lógicamente el Ejecutivo tiene que implementar medidas porque su papel en este momento es proteger a la población, ¿verdad? Pero de otro lado, la oposición se observa accionando más en función del interés político que el interés de la salud y la protección de la población dominicana. Es decir, hay una confrontación que si no se estuviera dando en este momento, quizás el manejo de la pandemia fuera mucho más eficiente que lo que se ha logrado hasta el momento. Pero desgraciadamente, como decíamos hace un mes atrás, a nosotros nos ha tocado vivir este momento de crisis, este momento de pandemia en medio de una campaña electoral. Hemos visto al PRM y la Fuerza del Pueblo asumir una posición de rechazo, ¿verdad?, a la ampliación del periodo de emergencia, pero hemos visto a la gente del gobierno hacer una especie de movida de ajedrez que en el fondo usted observa que está tratando de dejar entrampada a la oposición. Es decir, se está manejando la situación de crisis, pero al mismo tiempo hay un rejuego político que ojalá no termine afectando a la población dominicana, porque todo el esfuerzo de gobernantes y gobernados debería estar enfocado en este momento en cómo enfrentar la pandemia con eficiencia, pero se está jugando dos cartas, enfrentar la pandemia, tratar de ayudar a las personas, pero al mismo tiempo tratar de sacar la mayor ventaja política de la situación en que se está viviendo en la República Dominicana. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos.